primero hay una cuestión, y es que la vida es muy, muy pertinaz. Desde el punto de vista de la conciencia personal, la autoconciencia personal, uno entra se le genera el conflicto porque es consciente de su propia limitación, en el sentido de que tarde o temprano uno desaparece. Pero, por ejemplo, si uno lo sitúa en el contexto de, bueno, yo como ser finito desaparezco, pero mi herencia se puede mantener, o bien porque yo dejo descendientes. Aquí viene de nuevo el tema de los replicadores de los genes. Los genes, si uno pensase en los genes como esos pequeños demonios que lo controlan todo, pues desde luego los genes sí que se lo han montado bien, porque ellos sí que se mantienen, digámoslo así, no mueren nunca. Y en esa perspectiva hay una cierta inmortalidad de estos entes. Es verdad que han aparecido en determinado momento, los genes no existen desde siempre, han aparecido hace 3.000 y pico millones de años. Entonces, bueno, la vida ha aparecido también, puede desaparecer. Esto es otra. Son diferentes niveles. Lo que quiero decir es que uno puede hablar sobre vida y muerte cuando está haciendo una reflexión sobre la vida en general. Puede hablar sobre vida y muerte cuando uno está hablando sobre estos productos tan finos de la evolución que son los genes. Y uno puede hablar también de vida y muerte cuando hablas de uno mismo y de la autoconciencia que tiene de que como ser físico va a desaparecer en determinado momento. Pero aunque no deje sus descendientes, sus genes están ahí, porque este ser procede de unos padres, y hay unas ramificaciones, y los genes están por ahí, están. Entonces, efectivamente, somos una especie, digamos, desde la perspectiva de la evolución, somos un producto un tanto genuino, en el sentido de que desarrollamos la autoconciencia y sabemos que tenemos unas limitaciones físicas. Nuestra edad reproductiva es adecuada en determinados momentos. Podemos ejercer o no esa capacidad de reproducirnos y dejar descendientes, y sabemos que tenemos un periodo por el cual pasado el cual vamos a desaparecer. En esta perspectiva a la que hacía referencia anteriormente del ateísmo, pero desde el punto de vista de lo pertinaz que es la vida, o lo pertinaz que son los genes, pues uno puede hablar de cierta inmortalidad de la vida o cierta inmortalidad de los genes. Entonces tenemos, en fin, es para pensárselo. En el otro texto, Naturaleza y futuro del hombre, reflexiono sobre nuestra propia capacidad de autointervenirnos. Y entonces la autointervención está a la orden del día. Todo el mundo habla de prolongarnos la vida, de que mejoren las condiciones sociosanitarias, o la capacidad de intervenirnos genéticamente de manera tal que nuestra propia individualidad pueda pervivir mucho más tiempo. Entonces cabe la reflexión, que es una reflexión muy fuerte, de podemos llegar a reflexionar sobre una cierta inmortalidad, igual que he hecho antes, sobre la inmortalidad de la vida y de los genes, de la inmortalidad de nosotros mismos como seres. No sé si nos conviene, la verdad, todo se ha dicho, pero cabe esa reflexión. La esperanza media de vida en las sociedades occidentales está aumentando de una manera dramática. La especie humana, cuando se origina, tiene una vida media de 25 años. Y ahora la vida media está en torno a los 75 o 80, la esperanza de vida ha incrementado, sin
llevar a cabo tareas de intervención como las que he comentado anteriormente, que empiezan a vislumbrarse. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? Claro, aquí ya empezamos con ejercicios de casi de ciencia ficción, ¿no? Bueno, dices, bueno, ¿qué? Imaginemos, alguna vez me lo han preguntado, bueno, ¿se podrá obtener un ser, reproducir un ser a partir de unas células de este, y se podrán llevar a cabo trasplantes de cerebro? Porque claro, y esa entidad trasplantada, ¿qué será? Porque a lo mejor puedes trasplantar esa entidad, la puedes trasplantar a un engendro mecánico en el sentido de físico, de un engendro que esté hecho a base de materiales no necesariamente biológicos, pero que esté como si fuera una especie de robot. Es un cyborg. Entonces, no, bueno, sí que hay una cierta ciencia ficción en estos comentarios, pero no tanto, por la misma cuestión que comentaba antes, que hace apenas 15 años nadie podía imaginar que el Internet pudiera emerger y tener las características que tiene actualmente. Entonces, uno puede reflexionar en el sentido de, ¿podemos ir contra la propia muerte del individuo? Pues técnicamente podremos ir progresivamente. Entonces hay una especie de bueno, podemos reflexionar en la posibilidad de liberarnos de ella. Podríamos pensar, no nos toca históricamente, pero entonces eso, claro, es un ejercicio de intervención suprema, digamos, sobre nosotros mismos, que puede estar a la orden de los nuevos tiempos que tengan que venir. Un trasplante de esta naturaleza, claro, si yo estoy hablando en la tesis del texto, de que el espíritu es la interacción de la materia, es verdad que hay un cierto contexto de interacción con el entorno, y que los individuos tienen una singularidad absoluta. O sea, en esto sí que yo considero que no hay dos individuos, por muy parecidos que sean genéticamente, idénticos desde el punto de vista de que sus experiencias vitales y de desarrollo son de tal naturaleza que llegan a tener conciencias distintas. Ahora, ¿qué consecuencias tendría imaginemos como hacía Einstein, ¿no? Estos experimentos hipotéticos que nunca se pueden llevar a la realidad, ¿no? Y podríamos trasplantar un cerebro. ¿Qué sería ese nuevo ser? Porque ¿qué trasladas con él? Todas las operaciones mentales complejas están en esta caja que tenemos aquí dentro. Yo lo veo, el tema de la conciencia, el ejercicio de la reflexión, como algo que es una especie de emergencia permanente como consecuencia de una interacción extraordinariamente compleja que se da en los procesos cerebrales. Se ha comentado, y en esto se ha comentado muchas veces, de si será factible o no por ejemplo, el traslado el trasplante, ¿no? del propio cerebro a un ámbito, digamos, a un medio físico, pero no necesariamente biológico. Yo ahí tengo dudas de si eso va a ser realmente factible. Probablemente necesitemos conocer mucho más cómo es el funcionamiento de la biología del cerebro, de las células, la biología molecular de las células, para poder decir si vamos a poder llevar a cabo este tipo de experimentos. Bueno,
no quiero dar falsa impresión. O sea, no es que sean experimentos que se tengan que llevar adelante necesariamente, pero los tiempos van a ir transformándose de manera tal que cosas así pueden llegar.